Quiero que me acompañen, hermanos, a la carta de Santiago. Y hablábamos la semana pasada de las pruebas, de las aflicciones, de los problemas que nosotros pasamos en nuestra vida. Y decíamos que todo esto tiene un propósito. Todo esto tiene un propósito. Dios lo deja que pase para mostrarnos una verdad, para enseñarnos algo que tenemos que hacer. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado las aflicciones, hemos experimentado las pruebas, hemos experimentado las angustias, y esto no es ajeno a nuestra vida. Esto es parte de nuestra vida. Y hablábamos la semana pasada de la grande mentira de Dios tiene un plan maravilloso para ti en esta tierra. ¿Por qué es una mentira? Porque en realidad en la vida cristiana tenemos que pasar por estas tribulaciones, angustias y problemas. Y quiero que vayamos a Santiago y vamos a darle lectura del versículo 5 al versículo 11. Dice, ¿ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, versículo 5 al 11. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él se la dará. Y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a hacer una oración, por favor, hermanos. Inclinamos nuestros rostros. Señor, te alabamos en esta tarde y glorificamos tu nombre. Solo en ti, Señor, está nuestra vida. Solo en ti, Dios, está nuestra fortaleza. Tú eres nuestro amparo en nuestras tribulaciones. Tú eres el que nos levanta. Dice el Salmo 2, tú eres el que levanta nuestras cabezas en la prueba y en la adversidad. Te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas, que tú nos guíes y que nos ayudes, Señor, a enfrentar estas tribulaciones que nos tocan vivir. Pedimos, Señor, tu dirección y te pedimos para que tú hables a nuestras vidas hoy en esta tarde. Te alabamos y te glorificamos, y que todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, y en esta vida, ¿verdad?, necesitamos aprender a enfrentar los problemas. Muchos de nosotros no sabemos cómo enfrentar los problemas. Muchos de nosotros no sabemos cómo enfrentar las situaciones. Y actuamos conforme a lo que nosotros pensamos, pero no conforme a lo que Dios piensa. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque Santiago, en el versículo 4, termina diciendo, sin que os falte cosa alguna. Hablábamos que las pruebas nos hacen maduros. Hablamos que las pruebas nos hacen personas completas, íntegras. Humberto nos hablaba a los varones de la integridad. Eso también hacen las pruebas. Y Santiago después, hay una coma y dice, sin que falte cosa alguna. Quiere decir, si en Cristo estamos completos, ¿qué nos puede faltar? ¿Algo nos puede faltar en Cristo? Creo que no. Creo que no. Porque empieza el versículo 5
dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Fíjese que no dice el que no tiene sabiduría, ¿sí? El que le falta sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que necesita aprender más sabiduría. ¿Por qué? Porque el cristiano en sí lleva a Cristo en su corazón y Cristo es nuestra sabiduría y poder de Dios. Solamente nosotros necesitamos sabiduría. Entonces, para enfrentar los problemas, para enfrentar las tribulaciones, para enfrentar todas aquellas dificultades y adversidades de nuestra vida, lo que necesitamos es sabiduría. ¿Pero a qué se refiere Santiago con sabiduría? Nosotros podemos entender un grande conocimiento filosófico, ¿verdad? Cuando escuchamos sabiduría. Pero ¿qué dice Santiago? ¿Qué es lo que está en mente de Santiago para decirle a los cristianos y para decirnos a nosotros? La sabiduría a la cual Santiago está hablando es una palabra que se traduce en el griego Sofía y en el hebreo se traduce Chokmah, que significan sabiduría. Pero en el pensamiento judío, esta sabiduría es una sabiduría práctica, ¿sí? A.T. Robertson, en su comentario del griego, dice que es utilizando el conocimiento de muchas maneras. Thayer, no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe, dice que se utiliza para aplicar bien lo que uno sabe o lo que conoce. Entonces, si la sabiduría es aplicar, quiere decir que en las pruebas lo que necesitamos sabiduría, lo que necesitamos es aplicar lo que conocemos. ¿Pero qué conocemos? Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Necesitamos conocer a Dios para nosotros poder aplicar esa grande sabiduría. Pero muchos de nosotros no queremos venir a la Biblia para entender la sabiduría. Y a la vez pasamos por alto el mandamiento de Dios. Por eso en las tribulaciones a veces no sabemos cómo reaccionar. Y lo hacemos a nuestra manera. Y a veces lo que nosotros pensamos no es lo que Dios quiere. Porque reaccionamos de otra manera. Pero necesitamos reaccionar como Dios piensa. No en nuestra carne, no en nuestros pensamientos. Por eso es importante la sabiduría. Quiero llevarlos a Deuteronomio 4, 1, 16, para que vean qué sabiduría es esta. Deuteronomio 4, versículo 1 al 6. Deuteronomio 4. ¿Ya estamos ahí? Amén. Estuvieron más pronto que yo, ¿verdad? Dice Moisés hablándole al pueblo de Israel: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarden los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios desde en medio de ti. Mas vosotros que seguiste a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me ha mandado, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante
los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. Entonces, leyendo Deuteronomio, ¿cuántos años pasó el pueblo de Israel en el desierto? 40 años, dando vueltas. Muchos murieron, muchos fueron tragados por la tierra. Y aquí Moisés le dice: pero ustedes han vivido, porque han escogido a Dios. ¿Y cuántos de nosotros estamos aquí y hemos escogido a Dios? Pero la sabiduría es: Dios dio estatutos, leyes. Entonces, la sabiduría de Dios son las leyes de Dios. No es algo más. Es lo único que está en la palabra de Dios, es como debemos reaccionar. Yo sé que nuestra teología no rima con la experiencia, dijo una persona por ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que dice la palabra a veces no va con lo que yo estoy viviendo. Pero ¿de qué manera lo voy a enfrentar? Lo voy a enfrentar con la sabiduría de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios, en el cual están encerrados los tesoros de la sabiduría. ¿Sí? Necesitamos nosotros aplicar sabiduría en las dificultades. En las dificultades en el matrimonio. Debemos de aplicar sabiduría. ¿Cómo? ¿Cuál? La que Dios dice, no la que yo pienso. Con los hijos debemos de aplicar la sabiduría de Dios. Bueno, primero, los matrimonios se pelean. ¿Por qué se pelean tanto? ¿Por qué? Porque nadie quiere tomar el papel que le corresponde en la familia. ¿Sí? Entonces, problemas con los hijos. Ya no sé qué hacer con mi hijo. Ya no sé qué hacer. Estoy desesperado. Bueno, muy bien. Usa lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dice Dios para los hijos? Bueno, dice: no los hostigues, ¿verdad? Pero también dice: disciplínalos. Pero no queremos disciplinarlos. La psicología dice, o muchos de la psicología moderna, no sé si esto es en todos los años, dice que no debes de pegarle al niño porque le vas a causar traumas. Pero la palabra de Dios dice: disciplina. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Pero también dice: si lo castigas con vara, no morirá. Mas cuida de que no lo destruyas. ¿Sí? Cuídate de no destruirlo. Entonces, para los problemas con la familia, con los hijos, ahí está la solución. ¿Para qué nosotros nos andamos atormentando, verdad, con eso? Yo tengo apenas 2 años, va a cumplir mi hija, y necesito disciplinarla. ¿Y creen que no me duele? Sí, pero Dios es más sabio que yo. Y si esa es la sabiduría de Dios, yo lo tengo que hacer, ¿verdad? Si Dios quiere que yo ame a mi esposa, yo la voy a amar, ¿verdad? Pero no, muchos no. Somos machos mexicanos, ¿verdad? Que de machos no tenemos nada. Somos muchos. Problemas con el trabajo. Problemas en todas partes. Con los amigos, no sé, hasta con el gobierno, yo creo. Pero debemos de aplicar la sabiduría de Dios. Hermanos, la sabiduría se encuentra en Dios. Job, capítulo 28, nos habla que ahí está la sabiduría. Proverbios 1.7, por favor. Proverbios 1.7. Vamos a ver un poquito. No vamos a entrar mucho con la sabiduría porque más adelante vamos a hablar más enteramente de la sabiduría. ¿Sí? Vamos a Proverbios 1. Proverbios 2, del 1 al 7. Dice el proverbio: hijo mío, si recibieres mis palabras
y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído al chisme. ¿Eso dice? A la sabiduría. Y si inclinares tu corazón a la televisión, ¿eso dice? No, a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como a plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Esa es la sabiduría. Como a tesoros la buscares. ¿Buscamos la palabra como a tesoros? ¿Sí? Decía Humberto, ¿cómo guardas un tesoro? ¿Verdad? Y por ahí también decían un chascarrillo muy bueno, no lo voy a decir, pero un tesoro tan preciado se esconde. Pero si la sabiduría de Dios es un tesoro tan preciado y está tan escondido, enterrado, entonces tenemos que escarbar. Tenemos que escarbar. Yo creo que muchos de nosotros aquí hemos escarbado, ¿verdad? A lo mejor hasta mujeres, no lo sé, pero puede ser que sí. Pero, ¿es difícil escarbar? Yo creo que sí, muy difícil. Pero, ¿quieres la sabiduría de Dios? ¿Quieres ese tesoro tan grande? Escárbala. Dijo Cristo, escudriñad las Escrituras, porque usted parece que ahí está la vida eterna. ¿Qué dice? Escudriñar, es la palabra escarbar. Debemos de escarbar. ¿Qué debemos de escarbar? En pocas palabras, echarnos un brinco o escarbar en la palabra de Dios. Necesitamos esa sabiduría. Santiago le dice a los cristianos, ya no te quejes, ya no digas nada, enfréntala con paciencia, enfrenta la prueba, pero ve y busca la sabiduría de Dios. Con eso vas a poder enfrentar todo esto. Con esto vas a poder hacer lo correcto en las angustias, en las tribulaciones. Si no lo hacemos así, vamos a hacer malas las cosas. Ahora, nuestra sabiduría, la sabiduría, nosotros la debemos demostrar. ¿Qué les pareciera si tú predicas un Dios de gozo, si tú predicas un Dios de amor, si tú predicas un Dios grande y poderoso y estás, y me pasó esto, y lo otro, y ay, no, Dios, ya no puedo? ¿Qué va a decir una persona? Pues no, ¿qué iba a decir Florecita ahí en el hospital? Dios, tengo un Dios poderoso, tengo un Dios grande, que sé que va a hacer la obra, que es el que me va a sacar de esto. Y así fue. Pero si nosotros te damos otra cara, pues muy difícil predicar un Dios todopoderoso cuando damos otra cara. Dice el Salmo 37:30, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo. Salmo 37:30. Salmo 37:30. Dice, la boca del justo habla sabiduría y la lengua habla justicia. Tenemos que hablar sabiduría. Eso es importante. Por eso Santiago le dice a los cristianos de su época y nos dice a nosotros, busquen la sabiduría. Ya no se queden ahí en su angustia. Búsquenla. Porque dice Eclesiastés que la sabiduría es mejor que la guerra. Es mejor que la guerra y es mejor que la fuerza. Es mejor la grande sabiduría. Pero no, queremos actuar
conforme a nuestra sabiduría. ¿Y saben qué? Nuestra sabiduría es limitada, es tonta y no nos va a sacar del apuro. Entonces, hermanos, Santiago habla de la sabiduría. Eso nos va a hacer completos. Busca la sabiduría. Pero vamos a hablar más adelante de la en los demás estudios. Ahora bien, regresamos a Santiago, ¿verdad? Y dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué quiere decir pídala a Dios? Señor, dame más sabiduría. Ok, lee mi palabra. Dice Dios, Dios, dame más sabiduría. Ok, lee 10 capítulos diarios. Ay, no puedo. Bueno, lee un capítulo diario. No puedo. Entonces no te estés quejando. ¿Para qué me pides sabiduría si no la vas a buscar? ¿Sí? Si no la vas a buscar, ¿para qué se la pides? O pensamos que va a venir un rayo del cielo y nos va a investir y nos va a decir, ahora tú eres un hombre súper sabio. No, hermanos, la palabra está delineada. Si se la pedimos a Dios, Él nos la va a dar y ya no la dio. Necesitamos venir a ella. ¿Para qué? Dice por ahí, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Verdad? ¿Se entiende el dicho? ¿No? Bueno, después lo explico. Bueno, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no nos la va a negar. En el momento que una persona agarra la Biblia y que tiene una Biblia en sus manos, ahí está la sabiduría de Dios. En ese momento, ahí está. ¿Quieres sabiduría? Ok, ahí está. Una vez a una persona que estaba estudiando Derecho, es que yo quiero aprender Derecho y quiero ser abogado, etc. Salió una persona que también era abogado, se sacó un altar así de libros, le dice, ¿quieres ser abogado? Ándale, ahí están todos esos libros, léelos para que empieces a saber qué es ser un abogado. Ay, no, es mucho para leer. No, yo pensé que era más fácil. Bueno, entonces no quieres ser abogado, ¿verdad? No quieres ser abogado. Bueno, oye, quiero ser predicador. Ok, ahí está. Ahí está la Biblia. Y ahí hay otros materiales, pero tienes que leerlos. Oye, quiero ser una persona más sabia. Ok, aquí está, mire. Te regalo esta Biblia. Y aquí Dios te va a dar en abundancia. Pero no queremos venir a ello, ¿verdad? Queremos sabiduría a la marucha, instantánea, sabiduría rápida, a la orden, como las pizzas, ¿verdad? Rápida. O como en Guadalajara, en Garibaldi, ¿verdad? El carne en su jugo. Todavía no entras y ya está el plato ahí en tu mesa. Pero no es así. No es así. Tienes que buscarla. Dios te la da. Ándale pues, ahí está. Ahí está la sabiduría que es de grande importancia para nuestra vida. Versículo 6 de Santiago. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, tenemos que ser hombres de oración también. Tenemos que ser hombres de oración. Pero no cualquier oración. Tiene que ser una oración con fe. Pero no como se dice ahorita, ¿verdad? Confiésalo y dilo, decláralo, decrétalo. No, así no. Porque esa no es la fe, eso es decir algo por decirlo, ¿verdad? Eso es parte de filosofías nuevas que han introducido en la iglesia. No, es creyendo que es creyendo
que lo que Dios dice en su palabra, que vamos a aplicar, eso va a pasar. Que eso es lo mejor. Que eso es mucho mejor. Pero necesitamos también ser unos hombres de oración. Si no somos personas de oración, y déjeme decirle algo, la oración es una disciplina. Es una disciplina en su vida. No porque yo le quiera imponer una carga, no, sino ¿cómo pues vamos a buscar a Dios? ¿Cómo? No, tenemos que buscar a Dios en la oración. Tenemos que ir a la presencia de Dios. Tenemos que ir al trono de su gracia. Está abierto. Nosotros podemos entrar sin hacer cita. Y entramos ahí y Dios nos ayuda. Pero tenemos que ser disciplinados para la oración. Si no somos de oración, ahora lo voy a ilustrar. Tenemos un problema. No tengo la solución. No la tengo. ¿Qué hago? ¿Qué hago en el problema? Muy bien. Lo que puedes hacer es tranquilizarte. Paciencia. ¿Verdad? Y buscar a Dios en oración. ¿Qué dices tú, Dios? ¿Cómo puedo hacerle? Dios no te va a hablar audiblemente, ¿verdad? Tenemos que buscar en la palabra y tener claridad en la oración. Pero si no somos hombres de oración, déjeme decirle que otra vez va a seguir batallando. ¿Sí? La oración es esencial. Yo no sé, yo no puedo imponer cuánto tienes que orar. El asunto es que tienes que orar. Tienes que llegar a Dios y Dios, ayúdame. Dios, dame fortaleza. Dios, ayuda al hermano. ¿Verdad? Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Ahora, esa sabiduría, esa oración tiene que ver con la fe. ¿Qué es la fe? Vamos a verlo, a lo mejor ya todos lo sabemos. Hebreos capítulo 11, el gran afamadísimo capítulo de la fe. Hebreos 11, 11:1. ¿Qué es fe? ¿Cómo voy a pedir fe? ¿Cómo voy a hacer con fe? Ok, vean lo que dice Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Para ti eso es la fe? Como dice Hebreos, eso es la fe. Por eso en nuestra oración necesitamos tener fe. Tener esa esperanza de que Dios lo va a hacer. Yo no lo veo, pero lo va a hacer. Yo lo único que necesito es obedecer a Dios. Y la convicción de lo que no se ve. Ahora, me voy a ir al versículo 6 del mismo capítulo. Fíjese, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Podemos entender la fe, pues? Pero entonces, ¿por qué nosotros no queremos buscar esa fe? ¿Hay fe en nosotros? ¿Sí hay fe o no hay fe? Bueno, tuvimos fe cuando creímos, pero tenemos que seguir teniendo fe. Y no hay otra manera de enfrentar las adversidades que con la fe. Sí, solo la fe en que Dios va a hacer algo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fe ante todo. Fe en Dios. Fe en Dios, no en otra persona, no en el líder. Fe, no fe en los gobiernos. Fe en Dios. Si en México vivimos una escasez económica, mi esperanza no es el candidato del Partido Verde Ecologista. Mi esperanza ni mi fe está fundada en el PRI, en el P, etcétera, etcétera. Mi fe está en Jesús.
porque Él es el que me va a ayudar, a sustentar y a guiar por el camino que yo tengo que llevar. El Salmo 3:23, qué hermoso salmo. Vamos al Salmo 23, por favor. Qué hermoso salmo. Eso es la fe demostrada. Salmo 23. Ya muchos no lo sabemos, ¿verdad? Eso espero. Si no lo sabemos todos, me ganan. A mí todavía se me olvida. No se crean. Salmo 23. Es un salmo muy cortito. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Podemos decir eso con confianza? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora, aunque ande en valle de sombras de muerte. ¿Alguien ha estado en un lugar oscuro, feo, tenebroso? Y es difícil entrar por ahí, ¿verdad? Pues veamos la dificultad así, como ese valle de sombras. Pero dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Es esta la fe que tenemos como el salmista? ¿Es esa fe que dice Cristo que puede mover montañas? Tenemos que tener esa fe, hermano. Ahora bien, en la oración se adquiere sabiduría. En la oración, Salmo 51, 6. Salmo 51, 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Sabiduría. Por eso Santiago dice, ahí está también la clave, la oración de fe. La oración que tiene que tener fe, no dudando nada, que ahorita voy para allá. No dudando nada. Regresamos a Santiago. Entonces, es muy importante la oración. Es muy importante. Entonces, la exhortación hoy es, o la pregunta es, antes de la exhortación, ¿eres una persona de oración? ¿Eres una persona que lee la Biblia? ¿Es una persona que tienes puesta tu fe en Jesús, autor y consumador de la fe, el que la provoca en ti? Y si no lo eres, hoy es el día que tú lo puedes ser, ¿verdad? Hoy es el día de salvación. Pero entonces, si también en nuestra oración entendemos sabiduría, fíjense lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Colosenses, unas hojitas ahí atrás. Colosenses 1, versículo 9 al 10. 9 y 10. Ok, dice el apóstol Pablo, hablándole a los colosenses: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de dinero. No, me equivoqué. Llenos del conocimiento de su voluntad en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia espiritual. Quiere decir que si yo veo a un hermano que no tiene mucha sabiduría y que no está buscando sabiduría, oremos por él para que Dios le ponga sabiduría. Esa es mi oración.
Esa es nuestra oración también que debe de estar en nosotros. Esa es la oración que debe de estar en nosotros por ustedes y de ustedes por un servidor. Creo que el hermano no es muy sabio. Dios, ayúdale a entender sabiduría. Ayúdale a aplicar tu palabra. Ayúdale. Dice Efesios también, ¿verdad?, que es para que reciba ese espíritu de sabiduría, algo parecido a lo de Colosenses. Pero entonces, esa también debe de ser nuestra oración por los hermanos. No, en vez de decir, Dios, creo que el hermano es muy torpe. No, ay Dios, creo que el hermano le falta sabiduría. Y en vez hasta criticamos hasta en la oración, ¿verdad?, al hermano. En vez de decir, Dios, le falta sabiduría, dale esa sabiduría al hermano para que pueda guiar a su matrimonio. Dale sabiduría para que pueda salir del problema en el que está. Dale sabiduría para todo eso. Pero sin embargo, eso es nuestra oración y muchos de nosotros no oramos de esta manera. Y lo necesitamos, hermanos. Necesitamos orar unos por otros por sabiduría, ¿verdad? Necesitamos orar e invitar al hermano a que lea su Biblia, a que busque la presencia de Dios para que él pueda madurar, para que él pueda enfrentar su adversidad. Pero muchos de nosotros no lo queremos hacer y estamos atribulados, estamos angustiados, estamos decaídos. Ya no voy al servicio, ya no voy a la iglesia, ya no voy con los hermanos, me siento triste. Esa no es la reacción. La reacción es: voy a confortarme con los hermanos. A lo mejor alguien me comparte un testimonio, a lo mejor alguien me da un consejo, pero sin embargo nos enconchamos, ponemos una barrera y no queremos salir de ese problema. Es más grande el problema y la solución está a un pasito de su recámara: la Biblia, la oración. La solución está en Dios, pero no lo queremos ver. Regresamos a Santiago, hermanos, y fíjense cómo dice: no dudando nada. Tiene que ser certero. Esa palabra, no dudando nada, quiere decir, es como una persona que se enfrenta a dos caminos y que no sabe cuál agarrar. No dudando nada. Si dudas, ¿por cuál me voy? ¿Por la 1 o por la 2? Cuando ya conozco la 1 y conozco la 2. No debemos de dudar en nuestro corazón. No debemos de dudar. ¿Por qué? Y fíjense, Santiago da un ejemplo. Porque el que duda, ¿sí?, porque el que se enfrenta a dos caminos y no sabe qué hacer, es semejante a la onda del mar que es arrastrado por viento y echada de una parte a otra. ¿Todos han visto un barco navegar? Sí, ¿verdad? Hasta los barquitos de papel, ¿verdad?, nos muestran esa verdad. Si tú soplas, el barquito se va para el lado que tú soples. Si soplas acá, así es la tormenta. Si viene una tormenta a nuestras vidas y sopla en contra de nosotros, nosotros nos dejamos arrastrar por la tormenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos firme. O nos dejamos arrastrar por donde va la tormenta. Nos dejamos llevar por la corriente. No debemos de dudar. Debemos de estar bien firmes en Jesús. Debemos de estar bien firmes en el fundamento que es Cristo. ¿Tenemos buen fundamento? ¿O vamos a ser como la ola del mar? ¿O vamos a ser como estas tormentas que van, se mueven y es arrastrada la onda del mar por el viento y echada por una parte y la otra?
Vamos a ser como una onda que no tiene estabilidad para nada. ¿Hay estabilidad en tu vida? ¿Hay estabilidad y andas fluctuante de un lado para otro sin saber dónde caer? ¿Sabes qué? Has perdido la brújula. Has perdido la fe. El problema fue mayor que Dios. No confiaste en Dios. Pero no somos, aquí los que estamos aquí no somos de esos, ¿verdad? No, ¿verdad? No oigo los amenes, ¿verdad? Como no estamos acostumbrados a amén, ¿verdad? No somos de esos y no tenemos que serlo. Tenemos que ser bien firmes, sólidos. No ser como esa onda del mar. Ahora bien, regresamos a Santiago. Versículo 7. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Quiere decir que si tú no dudas, que si tú eres como una onda del mar, que no tiene confianza en nada, que no tiene fundamento firme, que es arrastrado por donde quiera, déjame decirte que dice Santiago, ¿sabes qué? No esperes nada del Señor. ¿Cómo Dios te va a bendecir si no confías en Él? Y aún Dios es tan misericordioso que aún dudando Él te ayuda. Pero Santiago les dice, no piense que tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, tenemos que tener bien firme esto, bien firme la confianza. No hay que fluctuar. Hay que estar bien puestos en donde Dios nos trajo, donde Dios nos ha llamado. ¿Sí? Entonces, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, tenemos que ser de una misma mente. Tenemos que ser de un mismo espíritu. Esta declaración, hombre de doble ánimo, nos habla de una persona que tiene intereses divididos. Me voy con melón o me voy con sandía, pero me gusta la sandía y me gusta el melón. ¿Sí? No debemos de tener, o también la podemos entender como una persona dividida que tiene un alma dividida en él. Me gusta lo de Dios, pero también me gusta lo del mundo. ¿Se puede? Santiago dijo, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Ahora, también lo puedo decir. Ahorita estoy contento, mañana estoy triste. Hoy estoy enojado y mañana estoy súper enojado. En este instante tengo paz, pero en 5 segundos se me fue la paz. Tenemos que ser de una misma mente, de una misma alma, de un mismo fundamento, de una misma cosa. Porque en las tribulaciones necesitamos ser íntegros, ¿sí o no? Necesitamos ser completos. De una misma forma, no con dobleces. Tenemos que ser uno mismo. Nuestra mente tiene que estar en Dios. Nuestra mente tiene que estar en Jesús. Ahí es donde está nuestro corazón. Dijo Cristo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero a veces estamos vacilantes. Un lado, otro, un lado, otro. Debemos de tener estabilidad espiritual. Debemos de tener esa estabilidad espiritual.
Quiero que me acompañen a Primera de Reyes 18:21. Y al principio del estudio leímos este capítulo, pero ahora también nos va a ayudar. Primera de Reyes. Rápidamente, déjelo busco. Primera de Reyes 18:21. Dice, bueno, del versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Miren, no podemos ser de doble ánimo, y lo voy a aplicar al sincretismo. No podemos servir a Dios y a otra cosa más. No podemos servir a Dios y tener otro fundamento que no es Cristo. Se los voy a decir de esta manera: no podemos ser cristianos y católicos al mismo tiempo. Eso es un alma dividida. Una persona, platicando yo con él, me decía: es que yo soy cristiano. Ah, qué bien, ¿a qué iglesia vas? No, pues no voy a iglesia, pero también soy católico. Ah, le dije: ah, caray, ¿de veras? Dijo mi hermano, ¿verdad? Y yo: ¿y cómo está eso? A ver, explícame. No, sí, es que allí en la cárcel los hermanos me ayudaron y todo, pero pues también acá la religión de mis padres, ¿verdad?, puede mucho. Entonces ahí hay un alma dividida. No puede servir a Dios y a los ídolos. No puede servir a Dios y a algo más. O es Dios o no es ninguno. Pero el sincretismo, que es la religión con costumbres paganas, no puede ir de la mano de un alma que sirve a Dios. Una vez hay unas festividades aquí en Zacatecas que se llaman las Morismas de Bracho. A lo mejor muchos lo conocen, muchos no. Pero hay personas que van a la iglesia, pero cuando tú bajas a ver el desfile de esta festividad, ahí van formados. Van formados en el desfile. Y tú dices: ¿que no es el hermano que va a la iglesia? Pero tiene una alma dividida, una mente dividida. ¿Sí? Porque las morismas de Bracho son completamente paganas. Es un sincretismo. Hasta ellos mismos dicen: es una fiesta que tiene un sincretismo, una religión con costumbres paganas. Pero entonces, ahora aplicándolo a nosotros, ¿en dónde estamos nosotros errando? ¿Es Dios nada más para nosotros? ¿Es nuestra fortaleza? ¿Es único Dios para nosotros? ¿O necesito hacer algo más? ¿O necesito otra religión? ¿O necesito otra filosofía? ¿Sí? Decía un muchacho que me ayuda: ay, sabe que me interesa conocer a Dios, pero ¿sabe qué? También me interesa la hipnosis. Le dije: ¿sabes qué? Eso no puede ir junto. No puede ir junto. Y he contendido ardientemente con él, pero que Dios mueva su corazón. Ahora, no debemos de ser vacilantes. Debe ser nuestro corazón firme. No dudar dentro de nuestro corazón. No dudemos dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Cristo le dice a las iglesias en Apocalipsis 3:15, pues tú dices que eres rico, dice, pero por ni caliente ni frío
eres tibio y dices que eres rico, pero sabes que eres pobre y desventurado. Porque muchas personas creemos ser y no lo somos. Muchas personas aparentamos ser y no lo somos. Déjenme decirle, tenemos que ser una misma persona en las tribulaciones, en las angustias o en los problemas. He visto personas decir groserías, fuertes groserías, en medio de angustias. Pero es que no ves cómo me está yendo. Pi, 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 pi. Ay, híjole. Bueno, bonita tu espiritualidad, ¿verdad? Pero no, debemos de ser de Dios. ¿Cómo? A la manera de Dios. ¿Sí? Entonces, una persona que está entre dos pensamientos y es fluctuante, aguas. ¿Sí? Una persona que está entre dos pensamientos o su alma está dividida y es fluctuante, déjeme de llevarlo a Isaías 57:20. Isaías 57:20. Ok, déjenme, voy allá rápido. 57:20. Dice: fíjense el contraste del 19, bueno, el 18. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al que está cercano, dijo Jehová, y yo lo sanaré. Eso habla de una persona que va a confiar en el Señor, que confía en el Señor. Pero dice el 20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para una persona que está desestabilizada. No sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar. Ay. ¿Sabes qué? Mira tu corazón, una vez más te lo digo. ¿Eres de Dios? Tranquilízate. Pero así es todo aquel que no tiene a Dios, como la onda del mar, como aquel que es llevado para allá y para acá. Así es todo aquel también que es llevado por vientos de doctrina, por un lado, por el otro. Y allá está una doctrina que trae mucha gente, y allá hay otra doctrina que está teniendo éxito. Y la pregunta ¿es de Dios? No importa, pero sirve. Bueno, ándale pues. Y ya de repente ya está en otro movimiento. Y ya de repente ya está en otra enseñanza. Y así van cambiando de enseñanza unos con otros. Ahora, debemos de ser nosotros siempre ejemplo, y que la firmeza de nuestro espíritu esté en Dios. Fíjese lo que dice Josué 24:15. Josué 24:15. Espero y cada uno de nosotros tengamos estas palabras que dijo Josué al pueblo de Israel. Josué 24:15. Josué 24:15. Déjenme ver si estoy ahí. Sí. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo
y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es un pensamiento definido. Eso es un alma definida. ¿Qué quería decir Josué al pueblo? Dicen, ¿saben qué? Si ustedes no quieren, yo sí voy a servir a Dios. Mi confianza, mi mente, mi vida, mi ser está para servir a Jehová de los ejércitos. ¿Es tu vida así también? Tiene que ser tu vida así. Tienes que ser tu vida así, no un alma dividida. ¿Está esa convicción en nosotros? Tiene que ser esa convicción dentro de nosotros. Porque si no, déjame decirte, la onda de la tormenta o las lloviznas que nos pasan, porque a las lloviznas las hacemos tormentas, nos van a llevar por otro lado. ¿Vamos a decir lo que Josué dijo? Tenemos que, varones, de nosotros depende. ¿Vamos a decir lo que Josué dijo? Nosotros llevamos, Dios nos dio la autoridad como varones. Óiganle bien, la autoridad, no el machismo. Como varones, para decir, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y es mi responsabilidad llevar a mi familia por el bien de Dios. Vaya a llevar a mi familia por las sendas de Dios. Por eso es un esfuerzo, pero vamos a echarle ganas. Ahora bien, sigamos adelante. El hermano que es, regresamos a Santiago, versículo 9, y dice, el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rocío en todas sus empresas, el rico, en todas sus empresas. Miren, hermanos, este pasaje tiene que ver con el mismo tema que está hablando Santiago de las tribulaciones. Hermanos, para Dios no hay privilegiados. Para Dios no hay consentidos. ¿Han escuchado ustedes que el pobre dice, ¿por qué nada más a mí y al rico no? ¿Sí han escuchado eso? ¿Por qué nada más a mí que soy pobre me pasan estas cosas? Pero no, déjeme decirle que no. Santiago dice, tanto como al rico como al pobre, se van a enfrentar a las tribulaciones, a las angustias, a las adversidades. Rico y pobre. A los ricos, ¿qué tribulaciones se enfrentan? Muchas. Por ejemplo, ¿verdad? A muchos ricos les secuestran a sus hijos. Y es una grande angustia. Aunque tienen el dinero para pagar, pero se encuentran ante esa angustia, ante ese problema. Y el pobre también, pero en otra situación. No tengo para comer, no tengo para pagar la luz, no tengo. Pero déjeme decirle, una vez me dieron un pensamiento. Estaba una persona rica viendo desde su ventanal hacia afuera, en su mansión, y ve pasar a una persona que anda deambulando. Y dice el rico, ¿quién fuera como esa pobre persona? Que no se preocupa de nada se preocupa. Y está el pobre volteando al ventanal del rico viéndolo, y ¿quién fuera como el rico? Que no se preocupa de nada. ¿Se fijan la ironía de la vida para las dos personas? Pero nosotros no entendemos que tanto como al uno como al otro, Dios nos va a pasar
por las pruebas. Ahora, ¿por qué dice el de humilde condición, gloríese en su exaltación, y el rico, humíllese? Porque para Dios solamente hay un nivel. Para Dios todos somos iguales. El rico se tiene que humillar y el pobre es exaltado al nivel que Dios quiere. Pero ¿qué nos da a entender? Que todos somos iguales. ¿Sí? Que todos somos iguales. El pobre, en su exaltación. ¿Por qué? Porque le han regalado una nueva vida en Cristo. Porque ahí está sostenido. Ahorita está sostenido, ¿verdad? En su gracia. Porque el rico se tiene que humillar. Porque se tiene que humillar a la estatura. No tiene que ser altivo. Tiene que humillarse, ¿verdad? Porque el que se humilla, dice Cristo en Mateo 23:12, que el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Entonces, hermanos, ni por ser ricos ni por ser pobres vamos a ser exentos de problemas, de cosas malas. ¿Por qué? Porque tanto al rico como al pobre Dios quiere purificar su corazón, quiere purificar su vida. Quiere que Dios le sirva y que ni la riqueza ni la pobreza sea un estorbo para servir a Dios. ¿Sí? Dice Timoteo 6:17, ahora mando a los ricos que no sean altivos, sino humildes. ¿Verdad? ¿Ya ven el ejemplo? ¿Se fijan el ejemplo? Dos almas divididas, un alma dividida. Ustedes lo están viendo. Pero nosotros, Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿A quién vamos a servir? ¿Tenemos esta capacidad para enfrentar las tribulaciones? ¿Vamos a buscar la sabiduría en nuestro problema? ¿Vamos a de tal manera confiar en Dios que no nos vamos a dejar doblar? Y no nos vamos a dejar llevar por una ola de adversidad. Hermanos, las lloviznas las hacemos tormentas, pero sin embargo es nuestra humanidad. Pero Dios, por medio de Santiago, nos da la respuesta. ¿La vamos a escoger o la vamos a desechar? Tenemos que escogerlo. Quiero que me acompañen a una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tú, Señor, nos guías, nos ayudas y siempre nos fortaleces. En ti confiamos, Dios, porque solamente tú vives en nuestras vidas. Tú eres nuestro fundamento, tú eres quien nos ayuda, tú eres Dios. Dice el canto, solo en Jesús está mi fe. Solamente en ti, Señor, no necesitamos más, sino que a ti, a tu palabra y a nuestros hermanos en la iglesia, Dios. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias por tus consejos. Gracias porque puedes y nos das la solución ante todo lo que nosotros pasamos. Te damos la gloria, Dios, y te pedimos vivir una vida recta, confiada dentro de ti. Queremos vivir una vida que te agrade, Dios, y que tú, Señor, nos des esa paciencia en nuestras vidas. Alabamos tu corazón, alabamos tu ser, alabamos todo lo que tú eres, Dios. Te exaltamos sobre todas las cosas porque tú eres el único Señor y Rey. Y Dios, no eres más que tú la razón de mi existir y de mis hermanos también. Para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén.